Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Qué dices? ¿Cómo está el calorcito por allá? No, está fresquito, tenemos una temperatura muy agradable. Bueno, estamos en época de lluvia, entonces sí está lloviendo casi que si no es todos los días, día por medio. Y la temperatura fresca. O sea, nada que ver con lo que les tocó a ustedes acá, pero bueno, ya saben en qué época es. Así es, acá Muy hay un bien. calor seco en la Ciudad de México. Tuvimos la semana pasada, transmitimos desde Cancún un calor húmedo, pero gracias a Dios todo está bien. Pues vamos a empezar, Jorge. Claro que sí. Gracias. Pues bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Damos gracias a Dios por en esta semana Dios ha sido bueno. La semana pasada comentamos que transmitimos con el testimonio de unos pastores pastores de Mérida, su testimonio de cómo fueron llamados. Damos gracias a Dios porque en esa semana también tuvimos luchas, tuvimos pruebas, pero estamos en un tiempo de conquista. Por eso los invitamos a confiar en Dios, porque Dios ha sido bueno. A pesar de las circunstancias que luego nos podemos enfrentar, damos gracias a Dios porque Dios es bueno y solo tenemos que esperar a que Él siga obrando en nuestras vidas. Bueno, hace 2 semanas vimos la conquista, que fue impresionante cómo el pueblo de Dios conquistó Jericó. Cayeron las murallas al grito unísono del pueblo de Israel. ¿A quién no le gusta la impresionante conquista? La historia de la conquista, para muchos no lo pueden creer, pero por fe. Por eso la fe y la obediencia del pueblo, al dar primeramente las vueltas en silencio, los 6 días previos, fue la clave de la conquista. Y en el séptimo día también. La fe y la obediencia van juntas. La fe, fidelidad también. La fidelidad podemos considerarla como esa obediencia que Dios quiere para nuestra vida. Una instrucción es muy importante que había dado Dios al pueblo, que no debían tomar nada de Jericó. Vamos a leer Josué 6:18 para recordar esta farsa. Dice, lo vamos a leer en la Biblia, la palabra hispana. Pero ustedes guárdense de quedarse con algo consagrado al exterminio, pues si se dejan llevar por la codicia, y se quedan con algo de lo que está consagrado, acarrearían la desgracia a todo el campamento de Israel, convirtiéndolos en objeto de exterminio. La instrucción era muy clara. Y el capítulo 6 de Josué acaba muy bien, maravillosamente, con una gran victoria, diciendo que Dios estaba con Josué y que su nombre se había divulgado por toda la tierra. Los hijos de Israel obedecieron a Dios su Padre. La fe y la obediencia, dijimos, son lo que trae la victoria. Es importante que nosotros entendamos eso en nuestra vida. Tiene que haber fe y obediencia. Son puntos básicos para que nosotros conquistemos. El programa de hoy se llama, lo hemos titulado, Conquistando la codicia en mi vida. Vimos en esa primera batalla el triunfo porque la instrucción fue obedecida por todos. Hoy vamos a ver otra historia en el siguiente capítulo, en Josué 7. El versículo del día de hoy vamos a basarnos en Primera de Timoteo 6:10, que dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Ahorita vamos a meditar en este capítulo 6, también en una parte casi al final, de qué es lo que nos está diciendo, por qué este versículo nos dice que el amor al dinero es el mal, es la raíz de todos los males. Y vamos
a tratar de compartirles, pero si no, antes vamos a ver una historia que Lili tiene para nosotros. Sí, pues es que precisamente, como dice mi esposo, hace 15 días que veíamos la conquista de Jericó, muy impresionante. La verdad es que pues a todos nos gusta esta historia, esta victoria, esta conquista, esta primera conquista que se hace en la tierra de Canaán, ¿no? Empezar con una victoria, pues acá, o sea, la verdad es que a todos nos emociona. Pero el capítulo siguiente precisamente comienza con un pero. Y ya cuando hay un pero, pues es que hubo algo mal, ¿verdad? Y es como quisiera empezar a narrar lo que sigue con lo que dice Josué 7:1. Y pongamos atención porque ahí se nos dice pues lo que pasó. Dice, pero los israelitas cometieron un gran delito con lo consagrado al exterminio. Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Seraj, de la tribu de Judá, se quedó con algo de lo consagrado y el Señor se encolerizó contra los israelitas. Esto también está en la versión, la palabra hispana. Entonces, todo iba muy bien. Mi esposo leyó la cita donde Dios había dado una instrucción muy clara. No van a tomar nada, ¿verdad? Pero bueno, siempre ahí hay uno que quiere pues hacer las cosas contrarias, ¿verdad? Y aquí la narración nos dice que es Acán, pero vamos, es la narración. Ni el pueblo ni Josué sabía nada al respecto, pero empieza diciendo, los israelitas cometieron un gran delito. A mí me llama la atención porque habla en plural. O sea, si desde el principio hubiéramos sabido que era Acán, pues ya, ¿no? Todo contra Acán. Pero aquí se generaliza y dice, los israelitas cometieron un gran delito. Y bueno, ahorita vamos a ver que la siguiente batalla, la segunda batalla, que era contra la ciudad de Ai, pues se perdió, ¿verdad? Entonces, es lo que se nos va a narrar en este capítulo, pero vamos a detenernos un poco en esta parte de que se generaliza que el pueblo pecó. Otras versiones dicen, ellos cometieron una prevaricación, fueron infieles, resultaron culpables, desobedecieron, cometieron un gran delito, transgredieron. O sea, todas estas palabras que nos dan las diferentes versiones están en plural. Y hay veces en que creo que no consideramos que el pecado de uno afectó a todos. El versículo que leyó mi esposo decía que si ellos tomaban algo de lo consagrado a Dios, el campamento acarrearía desgracia. Entonces, pues sí vemos la gravedad. O sea, por una persona, todos resultaron culpables. Y bueno, ¿qué pasa en este capítulo 7 de Josué? No lo vamos a leer todo, pero vamos a recordar qué es lo que pasa. Ya después de la batalla contra Jericó, venía esta segunda batalla contra la ciudad de Ai. Me hiciste recordar de por uno, la caída del hombre fue por uno. Y vean todo lo que se desató, ¿no? En esa caída del hombre hubo un plan que Dios mandó a su hijo para que fuéramos rescatados de esa caída. Así es, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestra narración de Josué 7, aquí se nos dice que en la segunda batalla que iban a enfrentar, Josué primero manda, como era su costumbre, a unos espías o a unos del ejército para ver cómo estaba la ciudad. Ellos regresan y dicen, no, pues son poquitos, los de la ciudad de Ai son poquitos, con 2,000 o 3,000 personas la hacemos para ganar. Entonces, imagínense, vienen de una gran victoria, una poderosa victoria en Jericó. Y luego ven la ciudad de Ai, no, pues está chiquita, son menos, con 2,000 o 3,000 personas, está todo muy bien. Cosa que pasa, van y atacan y resulta que van perdiendo, o sea, tuvieron que huir de los de Ai y fueron derrotados. O sea, después de una
gran victoria viene una gran derrota, ¿no? Entonces imagínense cómo esto le pega al pueblo, le pega sobre todo a Josué, ¿verdad? Que era el capitán del ejército, ya no estaba obviamente Moisés. Entonces imagínense el dolor que le causó esto a Josué. Y bueno, tenemos cómo Josué va en oración a Dios y me conmueve mucho esta oración. El corazón de Josué es impresionante y él hasta llega a decir unas palabras que de primera instancia nos podrían parecer parecidas a lo que el pueblo de Israel decía antes en el desierto, porque Josué llega a expresar en el versículo 7 de Josué 7, ay, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Están fuertes las palabras, porque les digo, si recordamos lo que pasaba antes cuando estaban en el desierto, ¿qué decían los israelitas? Ay, ¿por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto para morir aquí en el desierto, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, o ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed, ¿no? Nos hubiera sido mejor volvernos a Egipto. ¿Recuerdan esas expresiones del pueblo de Israel en el desierto que le reclamaban y se quejaban con Dios? Aquí la oración de Josué pudiera sonarnos así, pero quiero decir que no, el corazón de Josué ya sabemos que era diferente. Desde ese tiempo, Josué y Caleb habían sido otra cosa diferente, ¿verdad? Pero aquí Josué es más bien por un lamento, un dolor, como diciendo, ¿qué hicimos mal? O sea, a Josué no le importaba eso de haberse quedado allá y estar mejor, no, sino en que él había fallado, ¿verdad? Él o el pueblo a Dios. Y algo de lo que me impresiona de esta oración que tenemos ahí, les digo, en estos versículos 7 y 8, es que Josué dice, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Porque fíjense, Josué se preocupa más allá de lo del pueblo y esa derrota se preocupa por el nombre de Dios. Así como en alguna ocasión lo hizo Moisés ahí en Éxodo 32, que leemos que también lo que le preocupa a Moisés es el nombre de Dios, que no quede manchado, ¿verdad? Y si se fijan a una persona espiritual, si algo le puede pesar o entristecer más, es que el nombre de Dios sea deshonrado. Y ese es el sentir de la oración de Josué, como diciendo, ¿qué pasó, Dios? ¿Qué te hicimos? ¿En qué cometimos error? Y claro que Dios le contesta a Josué y las primeras palabras que Dios le dice a Josué es, Israel ha pecado. Wow, a mí les digo, me vuelve a sorprender cómo Dios generaliza Israel, o sea, todo el pueblo ha pecado, ¿no? Por supuesto que Dios en su omnisciencia sabía que solo Acán había pecado, pero lo generaliza, ¿verdad? Porque tenía una enseñanza. Y eso es lo que ahorita también queremos transmitir, porque hay veces en que pensamos que nuestro pecado no le va a afectar a nadie. Y la verdad es que nos podemos llevar a muchos entre los pies, ¿no? Podemos afectar a muchos por un pecado que cometemos y decimos no le va a afectar a nadie. No, somos parte de un cuerpo, somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y por eso ahí se nos dice, bueno, ahorita ya no recuerdo la cita, por ahí la tenemos, que somos parte del cuerpo. Y si uno se duele y si un miembro del cuerpo se duele, todo se duele. Ahí lo tenemos en Corintios, en 1 Corintios 12:26. Dice, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, ¿verdad? Así que así pasaba. Por el pecado de Acán, todos perdieron la batalla contra la ciudad de Ai, la segunda ciudad que ellos iban a atacar, ¿verdad? Y ya Dios había sido claro, porque ya había dicho antes que si tomaban algo de lo que Dios ya había dedicado a destrucción, no, eso no iban a poder hacer frente a sus enemigos. Y bueno, ¿qué más? No, simplemente hay historias que nos recuerdan un poquito también cuando tomas algo que no es tuyo.
Si nos vamos también a un contexto, por ejemplo, del Nuevo Testamento, si ustedes recuerdan Ananías y Zafira, estamos hablando en el libro de los Hechos. En este libro, la iglesia primitiva tenían todos en común las propiedades, todos trabajaban de esa manera. Sin embargo, ellos vendieron una heredad y se quedaron con algo o parcialmente, no entregaron todo el dinero y hubo un juicio de Dios a ellos. Entonces, cuando uno está bajo algún contexto, en el contexto del Antiguo Testamento y específicamente en los tiempos de conquista, había instrucciones de Dios muy claras que, que vamos a ver también hasta la próxima semana. Hay otra instrucción, pero esa... Así es. Y bueno, ¿qué es lo que Dios le dice a Josué? Fíjense, también está muy interesante porque Dios pudo haber dicho, a ver, Josué, Acán fue el que robó algo y pues por eso perdieron la batalla. Pero no, Dios le dice a Josué, ¿sabes qué? Vas a juntar a todas las tribus, las vas a poner juntas y yo voy a escoger la tribu, después la familia, luego la casa y luego a la persona, ¿no? Entonces era un plan de Dios, yo digo, muy estratégico para que el pueblo entendiera que con Dios las cosas no son un juego, ¿verdad? Sí, no, que las cosas son en serio y que no había forma de que ellos estuvieran desobedeciendo cuando Dios ya había mandado algo, ¿no? Y pues eso es lo que hace Josué, junta a todo el pueblo. Y ahora, pues yo me pongo a imaginar, ya que estaba, o sea, porque Josué les ha de haber dicho, Dios ya me dijo que Israel ha pecado, los quiero a todos juntos, ¿no? Y yo pienso, ahí Acán pudo haberse él mismo levantado la mano y decir, sí, yo cometí un pecado, ¿no? Y tener la oportunidad de arrepentirse, pero no, se juntan las tribus y luego sale seleccionar a la tribu de Judá. ¿Ok? Otra segunda oportunidad para que Acán hubiera dicho, yo fui el que cometió el pecado y tomé algo de lo que le pertenecía a Dios, porque si se fijan, el pecado no trascendía a que Acán hubiera tomado el lingote de oro, el manto babilónico. Ahorita vamos a leer ese versículo. Sino que le había robado al mismo Dios, porque Dios había dicho que eso iba a ser consagrado para él, todo iba a ser destruido. Hemos hablado como algunos han dicho que Dios quería todo Jericó, porque eran como esas primicias para Dios, o sea, las primicias de Canaán eran para Dios, por eso no quería que nadie tomara nada. Ahora, bueno, se selecciona la tribu, luego se selecciona las familias, ¿no? De Judá, y ahí todavía Acán pudo haber dicho otra vez, no, fui yo, pues no lo dijo. Luego se selecciona la casa, ya cuando se seleccionó la casa, pues yo digo, su última prácticamente oportunidad para decir me arrepiento, yo fui, no tenemos ninguna palabra ahí de Acán, y luego por fin Dios dice la persona, y es Acán, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí, aunque yo creo que él no lo dijo, ¿verdad? Se pudo haber todavía arrepentido porque sabemos que Dios, ¿verdad? No quiere que ninguno perezca. Y en segunda de Pedro 3:9, ¿cómo se nos dice? Que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero acá no lo reconoció. Simplemente en los versículos que ahorita vamos a leer, vemos cómo primero Josué se acerca a Acán. Y me encantan estas palabras de Josué, porque Josué, yo creo que ahí pudo haberse enojado, explotado en ira, ¿verdad? Y haber dicho, por tu culpa, Acán, mira lo que pasó. Las palabras de Josué a Acán son, hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho
no me lo encubras. Le dice, hijo mío, y sabemos que Josué es tipo de Cristo, ¿verdad? Y así él se acerca a nosotros no condenándonos, sino diciendo, hijo mío, declárame lo que has hecho. Me gustan mucho estas palabras de Josué. Así es, la palabra nos enseña de muchas maneras que a Dios Él no va a despreciar ningún corazón que esté contrito y humillado. Y la palabra es clara porque nos dice, o sea, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el corazón de Dios y lo manifestaba, claro, en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos verlo desde el Nuevo Testamento, ¿no? Y sabemos que aquel que comete pecado no va a prosperar. Simplemente la palabra se cumple. Y bueno, Acán declara su pecado, ya no le quedaba de otra, o sea, ya había sido seleccionado, ahora sí que por Dios, y él confiesa lo que hizo. Pero, ¿saben? Si él, o sea, yo estoy acá imaginando, si él en ese momento incluso hubiera dicho, perdóname Dios, ¿no? Hubiera sido otra la situación. Me gusta mucho este versículo de Joel 2:13 que dice, rasguen su corazón y no sus vestidos y conviértanse al Señor su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Porque ustedes recordarán cómo acaba Acán, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, pero no, en ningún momento Dios quiere destruirnos, sino que lleguemos a ese arrepentimiento. No, y bueno, vamos a leer qué fue lo que dijo Acán. Ahí lo tenemos en Josué 7:21, que va a ser un poquito clave ahorita todo lo que vamos a ver. Sí, o sea, como tal, Dios no nos destruye. Nosotros, las consecuencias de nuestros pecados nos aparta de Dios y hay una muerte espiritual, salirnos de este camino. Así es, las palabras de Acán son las siguientes. Dice su explicación de lo que pasó. Pues vi entre los despojos, o sea, entre los despojos de Jericó, un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Bueno, pues aquí tenemos esta confesión muy importante que nos va a enseñar ahorita muchas cosas, porque aquí vamos a ver una secuencia de lo que es el pecado, de lo que te lleva a caer, ¿verdad? De lo que nos va llevando a ese camino de perdición. Entonces, cambió, luego codició, luego tomó y luego escondió. Son 4 pasos donde vemos que si vamos avanzando, no, pues ya no les quiero platicar cómo va a ser la caída, ¿verdad? Acá, pues efectivamente, acabó mal, acabó apedreado él y toda su familia, todas sus pertenencias, ¿verdad? Y todo porque empezó a ver. Pero, ¿saben? El problema, que es vamos a decir, el paso 1, no creo que tanto sea el ver, porque pues Dios nos dio los ojos, ¿verdad? Pero nos dio la capacidad de decidir qué vamos a hacer con eso, ¿no? Porque, pues si no nos hubiera hecho quizá Dios ciegos y pues no habría así, ¿no? Situaciones. Pero no, nos dio la capacidad de decidir en sabiduría qué hacer, porque lo siguiente es codiciar. Eso que viste, codiciaste, pero pues ya como lo codiciaste, lo tomas, pero como sabes que está mal, pues lo escondes, ¿no? Entonces así, si nos ponemos a analizar, es algo que viene desde el origen. O sea, rápidamente recordemos qué pasó con Adán y Eva. ¿Qué pasó? Ahí lo tenemos en Génesis 3, ¿no? Y dice que la mujer vio el árbol que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable, ¿verdad? Codiciable para ella, para alcanzar sabiduría. Y dice, y tomó de su fruto y comió ella y le dio a su marido. Ahí están estos pasos, porque ya después leemos
que después de haberlo comido, ¿verdad? Se escondieron. Ellos mismos se tuvieron que esconder de la presencia de Dios porque sabían que habían hecho mal. Y ahí vemos esos 4 pasos. Y si no tenemos suficiente con eso, hay otro caso muy conocido que tampoco no lo vamos ahorita a leer ni a narrar completo, pero lo sabemos. El caso del rey David con Betsabé, ¿verdad? Él, por estarla viendo desde su terrado, ¿qué quiso? La codició, porque manda a preguntar, oigan, ¿y quién es ella? O sea, aparte de todo, también involucró a varias personas, si estás de acuerdo. Totalmente. O sea, ahí involucró a En varias. toda la escena completa, ¿eh? Entonces la codicia y la toma, o sea, manda por ella y la toma. Y después en todos esos versículos de segunda de Samuel 11, tenemos toda esta narración que cada vez se pone más intensa, porque pues después Betsabé sale embarazada y David empieza a tramar un montón de cosas para esconder Ocultar su pecado. su pecado. Y sabemos hasta dónde, a qué punto llegó, ¿verdad? Con pues el asesinato de Urías, porque pues lo trató de engañar varias veces y lo mandó a traer y hasta lo invitó, le dio regalo, le invitó, lo emborrachó, pero Urías no iba a ir a su casa, ¿verdad? Bueno, todo eso por ocultar su pecado. Entonces vemos estos 4 pasos: ver, codiciar, tomar y ocultar. Así es. Pero tantito, nada, es que se me olvida. Este capítulo 11 de Segunda de Samuel acaba diciendo algo muy importante. Dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Y por supuesto que era desagradable. Es el último de los mandamientos de Éxodo 20. Dice, no codiciarás. Pero fíjense, me gusta mucho este mandamiento porque es en el que se nos da más explicación, porque los otros es así como, no robarás, no cometerás adulterio, no matarás, así, punto, punto, una frase y punto. Pero aquí hasta se nos dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su casa, ni su criada, ni su buey, ni su asno. O sea, nos da toda una explicación. ¿Por qué? Porque la codicia es esa ansia, ¿verdad? Que tú nos vas a definir ahorita. Es muy amplia. La codicia es algo que puede tener diversas caras, que a veces posiblemente nosotros digamos, yo no codicio, pero es importante esos pasos que Lili comentó, que vemos, codiciamos, podemos tomar y podemos esconder. El pecado siempre lo tratamos de esconder de nuestra vida, pero Dios es fiel que nos ayuda a confesarlo. Bueno, Jesús es muy claro cuando nos enseña acerca de la codicia. En el Sermón del Monte tenemos una de estas enseñanzas. En Mateo 6:28 dice, pero yo les digo, ¿de qué estaba hablando Jesús? Dice de los mandamientos y dice, en el Antiguo Testamento fue dicho, no cometerás adulterio. Y él empieza a decir, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí está muy claro que empieza con el mirar y el deseo del corazón. Entonces, cuán importante es que nosotros como hombres y también ya como mujeres, porque antes pareciera que solo la parte física al hombre le atraía a la mujer, pero hoy también la mujer ve con esto de muchas cosas que se está liberando este mundo, el deseo de codiciar a alguien que Es no para todos. es para todos. Entonces, aquí nos dice eso, pero Jesús nos enseña cómo cumplió la ley, pero nos enseña un paso más allá que es la gracia. Y la gracia es esa, que nosotros entendamos de dónde está nuestro corazón y qué podemos codiciar en nuestro corazón. Ahorita vamos a leer también un versículo. Asimismo, Jesús enseñando en la parábola de sembrador, vean la implicación y la consecuencia que puede haber el que nosotros hagamos esto. Él explica que qué pasa cuando la semilla cae entre espinos. Esto nos lo dice Marcos 4:19. Dice, pero los afanes de este siglo, los afanes, puede ser el querer tener dinero, en muchas cosas, ¿no? El querer tener lo que no tenemos, vamos a decirlo, y que se convierte en un deseo incesante. Y el engaño de las riquezas también nos lo dice. Las codicias de otras cosas entran y ahogan las palabras y se hacen fructosas.
Sí, no, que las codicias, ahí se nos menciona. Son muchas. Entonces, pero ¿cuál es el impacto? Se hace infructuosa, es decir, que nosotros no podemos dar fruto. Inhibe lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Gálatas nos los enseña: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Inhibe esos frutos que son del Espíritu, pero también inhibe otros frutos. Bueno, Dios no tienta a nadie, pero hay muchas formas, como decíamos, de codiciar. Y aquí lanzamos una advertencia: cuidado, cuidado, porque te puede llevar a la muerte espiritual. Vamos a leer Santiago 1, 14 y 15 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: la tentación viene de nuestros propios deseos. Ahí no tiene nada que ver Dios. En otra parte nos enseña que es nuestras concupiscencias, y es eso, los cuales nos seducen a nosotros mismos, nos invitan a dar un paso equivocado, un paso que no es y que no corresponde, y nos arrastran. Por eso dice ver, codiciar, tomar. El arrastrar es tomar. Y el 15 dice: de esos deseos nacen actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Esa es la consecuencia. Y a veces necesitamos creerla. Por eso, desde el pueblo de la conquista de Jericó, por eso decimos fe y obediencia. Creerle a Dios que si nosotros pensamos, a mí no me va a pasar, aunque haga lo que haga, Dios me va a perdonar y Dios me va a salvar. Hay algo que conocemos perfectamente de David, y lo dijo. El paso siguiente de David fue descubierto su pecado y se arrepintió y pidió perdón. El apóstol Pablo también nos da una muy buena enseñanza acerca de la codicia, y además nos dice de qué podemos hacer para conquistarla. Escuchen muy bien esto. Está en 1 Timoteo 6, del versículo 9 al 12. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que dañan a otros, a nosotros mismos, pero también a otros, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es amor al dinero. Muchas veces nosotros queremos ganar una cantidad, y si ganamos esa queremos más y más y más. O si tenemos dinero guardado, queremos más y más y más. El ser humano muchas veces no se sacia de algunas cuestiones. Por eso es que debemos tener un entendimiento de la palabra. Dice: en todos los males es el amor al dinero. Dice: el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Yo lo digo que nosotros, Dios nos ha hecho rico porque podemos extraviarnos de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Cada uno conoce esas tentaciones que tiene. No todos somos tentados de la misma manera. Mas tú, hombre de Dios, dice: huye de todas estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aquí hay todo un tema, pero que podríamos analizar, pero el tiempo no nos da. Pero sí lo que podemos terminar diciendo la siguiente parte dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea, tú sabes dónde está la meta, y si tú pierdes la vista en la meta, puestos los ojos en Jesús, hemos dicho, si quito los ojos en Jesús, puedo perder esa meta. Y la meta es la vida eterna. Y él dice, por eso dice: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fueron llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de ¿qué? De muchos testigos. Y esto nos enseña que la codicia te lleva a tomar lo que no debes. Así que se nos dice: huyamos de la codicia, para que Dios pueda hacer su obra en nosotros. Vamos, para terminar, vamos a leer este mismo capítulo, bueno, el versículo el 12 en la PDT, y dice: eres un hombre de Dios, así que evita todo eso, esfuérzate para seguir una vida de rectitud, dedicarte a Dios y tener fe, amor y constancia y humildad. Bueno, queremos decirles a ustedes que muchas gracias por haber estado con nosotros, que en este tiempo de conquista
decimos que porque al que cree, todo lo es posible. Conquistar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.